Veamos el apartado B del ejercicio 11 del archivo monotonía y curvatura 3. Nos piden calcular los extremos relativos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de convexidad y concavidad de la función. F de x igual a 3 por e elevado a menos 2 que multiplica el valor absoluto de x. Puesto que la expresión analítica de la función tiene un valor absoluto, debemos expresar esta función a trozos, analizando los dos siguientes supuestos. El primer supuesto, que la x que está dentro del valor absoluto sea positiva y mayor que 0, en cuyo caso la expresión analítica de la función nos quedaría 3 por e elevado a menos 2 por x. Esta expresión analítica si la x que está dentro del valor absoluto es positiva o igual a 0. En cambio, el otro caso, el otro supuesto, si lo que tengo dentro del valor absoluto, la x, es negativa, si x es negativa, entonces la función me queda 3 por e elevado a menos 2 por menos x, quedándome como expresión analítica 3 por e elevado a 2x si la x, si lo que está dentro del valor absoluto, considero que es negativo. La función nos quedaría de esta manera. Habría que recolocar esta expresión analítica de aquí abajo, colocarla arriba, si x es menor que 0, y esta expresión analítica de arriba la pasaría abajo, con su correspondiente intervalo de definición, quedándome abajo, por lo tanto, esta expresión analítica si x es mayor o igual que 0. El dominio de la función es todo R, puesto que la función está definida para todas las abscisas mayores o iguales que 0 y para todas las abscisas inferiores a 0. Es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Y además las expresiones analíticas de las que consta esta función definida a trozos, f de x, no presenta ningún problema de definición para ninguna abscisa, puesto que son exponenciales, cuyo dominio es todo R. Por lo tanto, la función f de x tiene como dominio todo R. Como es una función definida a trozos, antes de estudiar los puntos singulares y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, debemos analizar si la función es continua en todo su dominio. Como es una función definida a trozos, puede plantear algún problema de definición, un problema de continuidad, en x igual a 0 en el punto de ruptura, en el punto de empalme de estas dos expresiones analíticas. Estudiamos la continuidad calculando los límites por la derecha y la izquierda de 0 de la función. Si calculo el límite de la función en 0 por la izquierda, utilizando esta expresión de aquí, y sustituyendo la x por 0, me sale 3. Averiguando el límite de la función en 0 por la derecha, tomando la expresión de aquí, arriba, sustituyendo la x por 0, me sale también 3. Por lo tanto, como los límites laterales coinciden, la función es continua en el punto de ruptura x igual a 0. Pasamos a estudiar la derivabilidad. Para ello derivamos la función, esta de aquí. Aquí lo que he hecho ya es reordenar. He hecho la derivada de esta expresión analítica que he puesto aquí abajo, del 3 por e elevado a 2x, derivo y me sale 6 por e elevado a 2x, si x es estrictamente menor que 0. Si x es mayor o igual que 0, la derivada será menos 2 por 3, o sea, menos 6 por e elevado a menos 2x, por la misma exponencial. Quedándonos esta expresión analítica a trozos para la función derivada.
Esta desigualdad la resalto en rojo porque aún todavía no he comprobado que la función derivada existe o está definida en el punto de ruptura. Es decir, aún todavía no he comprobado que la función, esta de aquí, sea derivable en el punto de ruptura. Estas dos expresiones son derivables para todas las abscisas de R, no plantea ningún problema, pero en el punto de empalme de estas dos expresiones analíticas, de esta función derivada, puede que no sea derivable la función, puede que no exista la derivada de la función. Calculo las derivadas laterales en el punto de ruptura, valoro la derivada en 0 por la derecha, utilizando esta expresión de aquí abajo, y me sale 6 negativos, y analizo el valor de la derivada en 0 por la izquierda, tomando la expresión de arriba. En 0, cuando nos acercamos a 0, por debajo, por la izquierda. Saliéndome que la derivada evaluada en 0 por la izquierda es 6, distinto al valor de la derivada por la derecha de 0. Como las derivadas laterales no coinciden, concluimos que la función no es derivable en x igual a 0, en el punto de ruptura. Si era continua en x igual a 0, era continua la función en todo R, y hemos encontrado un punto en el que la función es continua, pero no es derivable, tenemos la certeza de que ahí hay un punto anguloso, un punto con arista, un punto en el que la curvatura de la función presenta un quiebro, por decirlo de una manera, en la línea de la gráfica. Buscamos ahora ya los extremos relativos, puesto que la función derivada será esta de aquí, excluyendo la igualdad aquí, del 0. Para calcular los extremos relativos, igualo la derivada primera a 0, igualo entonces, puesto que la derivada primera tiene estas dos expresiones analíticas, igualo cada una de ellas a 0. Puesto que las dos expresiones analíticas de las que consta la función derivada son exponenciales, no pueden tomar nunca el valor 0, o sea, nunca pueden llegar a anularse. Puesto que las exponenciales nunca cortan el eje X, nunca se anulan. Ni esta de aquí abajo ni de arriba. Por lo tanto, concluimos que no hay extremos relativos de la función, pues no existe ningún valor que nos anule la primera derivada. Estudiamos a continuación el signo de la derivada en el dominio. El dominio es desde menos infinito a infinito. Y como en x igual a 0 no es derivable, debo estudiar el signo de la derivada desde menos infinito a 0, porque el 0 no es derivable, y de 0 a infinito por el mismo motivo. O sea, estudio el signo de la derivada en estos dos intervalos. Porque tengo un punto anguloso en x igual a 0. Y puede que el tipo de crecimiento que tenga la función cambie de un lado a otro, de este punto anguloso. El signo de la primera derivada, evaluado en un punto arbitrario de este intervalo, en menos 1, sale positivo. Para calcular el valor de la derivada en menos 1, tengo en cuenta que para x igual a menos 1, empleo la expresión de arriba, porque la expresión de arriba de la derivada es para todos los x negativos. Me sale positiva el valor de la derivada, quiere decir que la función del enunciado crece a la izquierda del 0. Analizo el signo de la primera derivada en el intervalo 0 infinito, en un punto arbitrario, 1, y para x igual a 1, la expresión analítica de la derivada que tengo que escoger será esta segunda. Sustituyo la x por 1 y resulta que el signo de la derivada primera en este intervalo va a ser negativo. Por lo tanto, la función del enunciado es decreciente. Puesto que en el punto anguloso x igual a 0, a la izquierda crece y a la derecha decrece, concluimos
que en el punto anguloso x igual a 0 tengo un máximo relativo. Calculo la imagen, puesto que sabemos que la función está definida y es continua en x igual a 0, calculo la imagen de la función en 0 y me sale 3. En el punto de la gráfica de esta función, de abscisa 0 y de ordenada 3, tengo un máximo relativo, Luego lo escribo aquí, que tiene en el punto anguloso de estas coordenadas, 0, 3, tengo un máximo relativo. La función es creciente, como vemos en el cuadro, desde menos infinito a 0 y decrece de 0 a infinito. Estudiamos la curvatura, que es lo que nos falta, recurriendo a la segunda derivada como siempre. La segunda derivada, derivando esta expresión de aquí, nos queda 12 que multiplica e elevado a 2x y en la de abajo nos queda 12 que multiplica e elevado a menos 2x. Cada una de estas expresiones analíticas de esta segunda derivada para cada uno de estos intervalos de definición respectivos. Si x es menor que 0, la expresión analítica de la derivada segunda es esta de aquí arriba. Si x es mayor que 0, la expresión analítica de la segunda derivada será esta de aquí. Como en los casos anteriores, habría que igualar a 0 la segunda derivada para ver los puntos de inflexión, para ver si tiene puntos de inflexión, pero como nos ocurría anteriormente, tanto la expresión analítica de arriba como la expresión analítica de abajo nunca pueden ser nulas. Por lo tanto, no existen puntos de inflexión, porque no he encontrado ninguna abscisa que me anule la segunda derivada. La función es cóncava en todo su dominio, la función del enunciado, puesto que si nos fijamos en la expresión analítica de la segunda derivada, esta siempre va a tomar valores positivos, puesto que es una exponencial que toma valores positivos siempre, multiplicada por un número positivo, y puesto que esta expresión de aquí abajo es una expresión formada por una exponencial que siempre toma valores positivos por una constante positiva. Por lo tanto, para todo el dominio de la función, la segunda derivada toma valores positivos, lo cual implica que la función del enunciado va a ser cóncava. Analizo el signo de la segunda derivada de la función en estos dos tramos, que ya, como hemos visto, van a salir siempre positivos. Los valores de esta segunda derivada siempre van a salir positivos, tanto en ese intervalo como en el otro, obteniendo como conclusión de que a un lado y a otro del punto anguloso, que tengo un máximo, la función es cóncava, porque el signo de la segunda derivada, tanto en este intervalo como en este otro, nos va a salir positivo, puesto que hemos dicho que el signo de la segunda derivada es siempre positiva para cualquier x perteneciente a R. Entonces, en todo el dominio de definición, la función es siempre cóncava. La representación gráfica sería esta de aquí. Observamos claramente que en x igual a 0 tengo un punto anguloso, tengo una arista, en el que la función evidentemente no es derivable, pero en el que la función sí que alcanza un máximo. En el 0, 3 es el máximo valor que toma la función. Además, es un máximo absoluto. En todo su dominio, el máximo valor que toma es el 3. Además, vemos que tanto a derecha como a izquierda de este punto anguloso, la función es cóncava, como hayamos concluido al estudiar este cuadro, el signo de la segunda derivada en estos dos intervalos. Es creciente desde menos infinito a 0 y es decreciente desde 0 a infinito. Y luego también, aunque aquí no lo he hecho, se observa claramente que tenemos una asíntota horizontal, que es el eje x, igual a 0. La ecuación de este eje x es igual a 0. Si estudio el comportamiento de la función cuando x tiende a más infinito, la función vemos que conforme x se va acercando al infinito, la función se acerca a 0 por arriba, de forma progresiva.
el comportamiento de la función cuando x tiende a menos infinito, también se acerca la función al 0 por arriba. Tiende la función a 0 por arriba, si nos movemos en el menos infinito. De ahí que tengamos una asíntota horizontal coincidente con el eje x.